Saludos, estimados y apreciados bachilleres. Como ustedes saben, uno de los temas en los cuales hago mucha énfasis es en la línea del tiempo del politólogo. He dicho y reitero que es una propuesta pedagógica para transmitir una idea que considero es fundamental en nuestra área de conocimiento. Pero insisto, es una propuesta elaborada desde mi materia para mis estudiantes, que estoy en un proceso de certificación y que hasta ahora no lo he culminado. En ese orden, pues lo hago con la intencionalidad de transmitirle a ustedes un conjunto de conocimientos que le permita a ustedes comprender un mundo tan complejo como el de la politología, área de conocimiento en el cual ustedes se están especializando. Y les pedí que leyeran un artículo titulado, y lo tengo aquí, titulado La oposición o las oposiciones en América Latina, cierro paréntesis, una retrospectiva en Venezuela. ¿Por qué le pedí que leyesen eso? Le pedí que lo leyese porque es un ejercicio desde mi óptica de estricta politología. Y yo no pretendo abordar el artículo, no es mi interés, no es lo que me motiva. Lo que quiero es que ustedes sepan cómo se elaboró el artículo y esa elaboración está enmarcada en la línea del tiempo del politólogo. Para eso, ustedes van a mi pantalla, tengo aquí en este lado, ustedes lo ven, tengo la revista, tengo unas tablas, tengo la línea del tiempo del politólogo, ¿sí? La que yo elaboré, y tengo además una bibliografía. ¿Cuál es la intención? La intencionalidad es yo decirle a ustedes, como yo he titulado esta presentación, cómo abordar abordaje politológico a un fenómeno político que está en movimiento y en reposo. En ese orden, ubicándome yo en la línea del tiempo del politólogo, si me ubico aquí, sí, ubicándome en la línea del tiempo del politólogo, lo primero que voy a observar son mis tiempos verbales. Como yo le he dicho, está en el centro, está el fenómeno en movimiento, está en todo mi centro, lo tengo aquí. Como diría mi señora madre, lo tengo entre ceja y ceja. Luego tengo un pasado inmediato, un pasado reciente y un pasado distante. Son mis tres tiempos verbales que están en pasado. Y tengo además tres tiempos verbales que están en mi futuro inmediato, futuro reciente y futuro distante. Luego que tengo claridad en ese proceso y estoy observando mi fenómeno, voy a ver de qué áreas de conocimiento me sirvo. Y entonces, según lo que hemos venido viendo en clase, es en el centro tenemos la ciencia política y tenemos la teoría política. Que está ahí, teoría política, que está ahora a la izquierda, no lo teníamos antes porque es que se le complica a ustedes mucho en comprenderlo. Sin embargo, como yo sé que ustedes son unos chicos inteligentes, esta corte es muy inteligente, voy a tratar de socializar. Y del otro lado tenemos la politología, que son las aproximaciones probabilísticas, ¿sí? Tenemos la teoría política, que es hacia donde quisiéramos ir todo lo que estamos en el mundo académico, y tenemos la filosofía. En ese orden, lo primero que yo me voy a plantear, ¿en qué? Vuelvo otra vez a mi lámina inicial. ¿En qué? Vuelvo a mi lámina inicial. ¿Cuál es mi lámina inicial? Abordaje politológico. Lo primero que yo voy a hacer, y es lo que yo quiero transmitirles, que es lo que se hace en mi examen, es observar un fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Un fenómeno político que esté en movimiento, no que esté en reposo.
que esté en movimiento porque es lo que me interesa, es lo que de alguna u otra forma tengo que aprender. ¿Para qué? ¿Para qué? Para luego, vuelvo otra vez aquí, mi tiempo verbal, sí, vuelvo otra vez allí para ver mi futuro inmediato. Ese futuro inmediato que está allí, ustedes lo pueden observar, que está aquí, es exactamente lo que nos define politología. Entonces, siendo así, lo primero que yo voy a identificar mi fenómeno, es decir, está ocurriendo un hecho político. ¿Cuál es el hecho político que está ocurriendo? Y cómo yo lo voy a aprender, cómo lo voy a abordar. Entonces, en ese momento, estábamos en el marco de las elecciones presidenciales ocurridas recientemente en el 2024. Y se da todo un debate con relación al tema de la oposición y al tema del oficialismo. Sectores hablaban, por ejemplo, de la oposición como si ella fuese una sola. Y otros hablaban del oficialismo como si el oficialismo fuese un cuerpo orgánico. Entonces, tú como politólogo, tú como quien te corresponde incidir en el fenómeno, empiezas a desmembrar el fenómeno. Primero lo describo. ¿Dónde lo estoy escribiendo yo? Justo aquí, en el centro. Sí, justo aquí. En esa descripción, que lo estamos observando justamente aquí, en esa descripción, en el cero, empiezo ya a describir el fenómeno. Es decir, ese es mi presente perfecto, lo que está ocurriendo en el momento. Y empiezo a tratar de observarlo, que es lo que está en el artículo. ¿Cuál artículo? El artículo que yo acabo de decir o exponer, que se titula, está en esta revista, ¿sí?, publicada en la de Zulia, La Luz, y se titula como está allí en la pantalla. Entonces, yo empiezo a describir. Lo primero es que oía que hablaban de la oposición. Si hablaban de la oposición, tú decías que es un cuerpo orgánico y la vas a tratar como una sola. Si la tratas sola, poco puedes hacer con ella. ¿Y por qué puedes hacer poco con ella? Porque tú partes del supuesto que es un cuerpo orgánico. Si es un cuerpo orgánico, pues es muy difícil de incidir en él, porque es monolítico. Lo mismo pasa con el otro sector del oficialismo. Si tú ves que el oficialismo es un cuerpo orgánico, no tienes nada que buscar. Y tú sabes, y lo hemos dicho en clase, que en politología no existen cuerpos orgánicos. ¿Por qué? Porque en politología tu área de estudio es las interrelaciones, las fricciones con la gente. Entonces no hay cuerpo orgánico, porque para eso, pues, debe haber un pensamiento único. Y cuando único es que todos pensemos igual, y ustedes saben que eso no es posible, ¿cierto? Entonces empiezas a describir el fenómeno. Tú lo describes, primero lo observas mucho, así. Te pones a observarlo, y empiezas a leerlo, y luego empiezas a investigarlo. Tú lo observas y dices entonces, ajá, déjame ver cómo yo incido en él. Y me voy entonces nuevamente para mi línea de tiempo, que los tenemos aquí. Me voy nuevamente para mi línea de tiempo, sí. Me voy a mi línea de tiempo y vuelvo para manejar mis tiempos verbales y vuelvo también para mi área de conocimiento y más o menos me doy una idea de qué voy a encontrar. Eso no es una regla que primero va 1, después va el 2, después va el 3, después va el 4. No.
Es simplemente una propuesta metodológica para que tú más o menos te ubiques en tiempo y espacio. Me voy ahí, ¿sí? Cuando me voy allí, lo primero que hace un politólogo, lo hemos conversado, ya lo describo, lo describí. Lo voy a leer, voy a estudiarlo. Entonces me voy a ir a estudiar antecedentes de hechos, de fenómenos políticos que están en reposo y que ya han sido investigados, analizados, etc. Entonces me voy hasta allá. ¿Qué vamos a hacer? Póngame cuidado porque lo que estoy tratando es demostrar cómo abordamos el fenómeno. Entonces yo agarro, usted va a meter la revista, sí, al final de la revista, usted va a ver toda una bibliografía. Toda esa bibliografía fue consultada, uno desde el punto de vista metodológico, otro desde el punto de vista filosófico, otro de antecedentes, pero lo que más nos interesa de esa bibliografía es quién ha estudiado el fenómeno. ¿Sí lo ven? Voy a ver quién ha estudiado el fenómeno. ¿Qué fenómeno está en reposo que ya fue estudiado? ¿Qué teoría, qué hechos políticos son recurrentes que ya son teorías políticas? Entonces voy a buscar fenómenos políticos en reposo, voy a buscar teorías políticas sobre los conceptos de oposición. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio para que nadie se me pierda. Si ustedes se buscan aquí, sí, la área del tiempo, usted dice, ya describí, ahora voy a buscar lo que nosotros hemos definido aquí y que quizás muchísimos autores que hemos leído no están contestes con lo que estamos diciendo, pero recuerden los tiempos históricos que cada quien ha escrito. García Pelayo escribió por los 80 y así un conjunto de autores que hemos trabajado, y pues en ese momento había un consenso con relación. A nosotros venimos abriendo brecha para identificar y definir nuestro área de conocimiento, es decir, lo que nos define. ¿Y qué es lo que nos define a nosotros? Esto que está aquí. Es decir, las aproximaciones probabilísticas. Como es probabilística, y ya lo hemos dicho en otras clases, pues simple y llanamente existe un nivel de, digamos, profesor, de incertidumbre. Yo, para hacerlo mucho más chocante, mucho más que nos choque, que nos haga disonancia cognitiva, digo que es menos especulativa, porque todo lo que no ha ocurrido, que tú partes del supuesto que puede ocurrir con todo el soporte teórico que tú tienes y metodológico, pues no ha ocurrido. Por lo tanto, puede ser que ocurra o que no ocurra, independientemente, ¿sí? Independientemente de todo el soporte técnico, de todo el soporte teórico, de todo el soporte metodológico que eso tiene. Entonces, estamos aquí. Entonces, yo voy a buscar fenómenos políticos en reposo, es decir, que estén aquí en el futuro inmediato, en el pasado inmediato, ¿sí? En el pasado, aquí tenemos nosotros los otros tiempos verbales, ¿sí? Ahí lo tenemos, aquí lo tenemos, permítame nuevamente, ¿sí? Aquí lo tenemos en el pasado inmediato, en el pasado reciente y en el pasado distante. Si busco mi área de conocimiento, que efectivamente están allí, pues entonces tengo una plantilla, una propuesta metodológica. En el centro del fenómeno está la neurociencia. En el centro del fenómeno está el estudio demoscópico, porque es aquí, en este centro, es que yo le voy a meter el estudio demoscópico, ¿sí? Es aquí, en este centro, donde yo voy a hacer todo un ejercicio de leer los marcos conceptuales del fenómeno de movimiento, porque recuerden que aquí, estos fenómenos que están aquí, es fricciones entre la gente, pugna entre la gente, encuentro entre la gente, desencuentro entre la gente, disenso consensuado,
juego suma cero, juego suma variable, es decir, todo lo que hemos venido abordando en el curso. Y que sobre estos elementos ya hemos discutido en otras oportunidades. ¿Sí o no? Entonces me voy aquí, voy a ver qué es lo que ha ocurrido. Entonces me voy y me investigo qué ha ocurrido, ¿sí? Y ya les mostré nuevamente lo que tenemos nosotros al respecto, ¿sí? Que tiene que ver con, permítame nuevamente, por favor, ¿con qué? Con mi bibliografía. Por eso es que es ciencia, porque tú no vas a venir a la pistolada y tú no vas a hacer aproximaciones probabilísticas de lo que tú crees. Es que a mí me parece. No. En politología no me interesa lo que te parezca. Tú me vas a hacer un soporte de lo que estás diciendo y me vas a decir cuál es el argumento y cuál es tu basamento teórico, tu basamento metodológico, tu basamento científico para hacer esas aproximaciones. Román lo trabaja perfecto. Y agarro a leer, a investigar sobre el fenómeno. Aquí hay cualquier cantidad de bibliografía. A ver, leamos alguna. Una bibliografía. Elecciones generales en Argentina, la ciencia y su método. A ver, el Consejo Nacional Electoral, elecciones presidenciales, República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial. A ver, huérfano, Santolo, la conflictividad, y empieza a buscar bibliografía que tenga que ver con el fenómeno propiamente dicho. En esa bibliografía que tú vas a buscar, pues tú no vas a buscar a cualquiera, al que se te ocurra. Es que a mí se me ocurre averiguar lo que dijo Pedrito en los pasillos de la Escuela de Estudio Político, en el Charquito, en el Redondo, en los pasillos de ingeniería. No. Usted va a buscar antecedentes científicos sobre fenómenos parecidos. ¿Me sigue? Vas a buscar antecedentes científicos sobre fenómenos parecidos. Va a ver qué hay sobre él. Y entonces ahí usted consigue, por ejemplo, a Carlos Pérez. ¿Quién es Carlos Pérez? No, un sujeto que se le ocurrió decir que las oposiciones era A o era B. Y ya, pero ¿quién es él? ¿Por qué lo dijo? ¿Lo investigó? ¿No lo investigó? ¿Hizo algo? ¿O es lo que se le ocurrió? Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que el sujeto que estás estudiando tiene rigurosidad científica. ¿Me están parando, verdad? Párenme lo que le estoy diciendo. O sea, háganme caso, pónganme atención. No es cualquiera, no es una reseña periodística, no es una opinión, no es un artículo de opinión. No. Yo voy a saber si el sujeto que está allí, que está hablando, efectivamente sabe lo que está diciendo, si es su área de investigación, si lo conoce alguien, si está escribiendo, no, es que él, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, no, es que él es, no sé, X, y se le ocurrió hablar de eso y escribió de eso. No, es que el sujeto que está allí es profesor universitario, tiene revistas, tiene varios artículos escritos, esa es su área de conocimiento, es director de la Escuela de Estudios Políticos, jefe de cátedra, en sí, tiene todo un historial académico e investigativo. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, lo coloco por aquí solamente como marco referencial. Permítanme. Entonces, vamos a colocarlo, sí. Entonces, vamos a nombrarlo como marco referencial. ¿Sí? Abrimos aquí y solamente coloco 3 o 4 autores. Solamente para ilustrar lo que quiero decir. No me interesa adentrarnos en cada uno de ellos porque no es lo que busco en este momento. Lo que estoy buscando es cómo efectivamente usted va a abordar un fenómeno. ¿Por qué decimos que son profesiones probabilísticas? ¿Por qué decimos que es ciencia política? Etc. Entonces usted, por ejemplo, Cristian Altuzarra, ¿quién es? Entonces, es profesor de investigación de la Universidad de Distrito Francisco José Cárdenas, es colombiano, tiene un conjunto de artículos publicados en revistas especializadas, ¿sí?
es investigador natural. Y dice, este autor no es que está diciendo lo que quiere decir porque se le ocurre, sino porque él tiene todo un historial académico de investigación. Entonces dice, es profesor, especializado en educación, cultura política, ciencia política, con numerosos y considerables citas académicas. Su trabajo sugiere un enfoque en el análisis de la educación y en la política colombiana, etc. O sea, eso que está diciendo usted no lo está diciendo solo porque a usted se le ocurrió. Es que usted viene haciendo el seguimiento del tema y sobre él ha investigado. Entonces, Pedro Luis Pervertin es abogado, tiene un PH, es filósofo, también es de Colombia, ¿sí? También es investigador natural, tiene varios artículos publicados. William Rodríguez es director y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, Cuba, es un investigador, etc. Entonces, ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos otra vez a mi línea de tiempo, ¿sí? Volvemos otra vez. ¿Qué vamos a hacer en mi línea de tiempo? ¿Sí? Estoy aquí, ya vi el fenómeno, ¿sí? Aquí en el cero, ya lo estoy observando. Lo estoy buscando describir, ya lo identifiqué, me di cuenta que no es verdad que es la oposición, porque dentro de ella hay mucha fisura, me di cuenta que no es oficialismo, porque también hay mucha fisura. Bueno, me fui a buscarlo. ¿A dónde? A mi pasado reciente o a mi pasado distante. Inclusive en mi pasado inmediato, pero en el pasado inmediato pues es muy difícil encontrarlo tan prontamente, es mucho más fácil buscarlo en reposo. Y aquí ya son formas, aquí están en reposo y aquí ya están en forma. Es decir, ¿dónde está lo que hemos nosotros colocado luego en la lámina? Sí, en la lámina está teoría política, forma, acto que se convierte en forma, García Peláez. Entonces ahí me voy, ahí me centro, ya investigué sobre los autores. Ahora quiero saber en dónde publican ellos, para saber entonces si efectivamente su soporte académico tiene publicaciones en revistas serias. Porque ahorita cualquiera escribe. Y entonces cualquiera escribe lo que se le ocurre sin mayor soporte. Usted ha leído muchas cosas como esa, dice, y este señor, no, es que está en la red, pero es que en la red hay de todo. O no, está en la revista X. Y esa revista que no, una revista que la gente paga para escribir y tú vas y pagas la impresión. Mira, sácame 5 impresiones, sácame 10 impresiones y eso es. Pues no es así. Usted va ahí y va a buscar revistas que efectivamente tengan el soporte de lo que usted está buscando. Por ejemplo, en la revista que está publicada este artículo, pues usted agarra y la investiga. Dice, esta revista se llama Cuestiones Políticas, Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, Dr. Humberto Rocher, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Aquí tiene la simbología, tiene una trayectoria, tiene 24 volúmenes, ¿sí? Es la revista número 80, se publicó en marzo. Déjame averiguar qué es. Entonces, hay dos tipos o varios tipos de publicaciones en revista. Está la revista que no tiene mayor rigurosidad científica, sino como le estoy diciendo, usted escribió, mándame un artículo chévere, las que son arbitradas y las que son indexadas. Entonces hay una separación. La revista arbitrada, efectivamente hay un jurado que evalúa tu contenido y aprueba si se acepta en la revista o no. La indexada también tiene ese procedimiento, solo que luego se coloca en un cuerpo que tiene lectura internacional. Entonces, usted tiene que saber a quién consulta, lo que le quiero decir. Usted tiene que saber si su fuente es una fuente confiable. Porque si su fuente no es confiable, pues la probabilidad es que su aproximación probabilística sea cierta, o sea, se le acerque, depende de eso. Es decir, depende de ese 9,99 para usted tener 10 en ¿dónde? En politología.
Entonces usted tiene que saber que su fuente es una fuente confiable, que lo que le está diciendo es a alguien que efectivamente sobre la materia tiene experticia. Usted tiene que saber que donde publicó, donde está leyéndola, efectivamente está en la jerga académica. Entonces ahí viene el fenómeno de reposo. Y luego le estoy diciendo cómo efectivamente construimos la aprehensión. Luego entro y me doy cuenta que cómo es el abordaje. Se llama, como dijimos, el fenómeno lo hemos titulado así, y como politólogo, lo hemos hablado, yo creo mis categorías de análisis. Si yo no creo la categoría, no voy a poder aprender el fenómeno, porque la conceptualización de la categoría me va a permitir a mí, como estudioso de la politología, poder agrupar la mayor cantidad de información y poder construir modelos que me permitan a mí irme acercando al fenómeno. Entonces, la primera categoría, en el caso de este artículo, que nosotros efectivamente conceptualizamos, es la oposiciones, es decir, no es la oposición sino la oposición. Esa es la primera categoría. No, ese no es el orden, sino es uno. La otra categoría es la oposición. Entonces está las oposiciones y la oposición. ¿Por qué? Porque es la controversia, es lo que estoy observando, y existe todo un limbo con relación a eso. Entonces yo agarro, ¿qué es la oposición o la oposición? Luego, en la búsqueda de información, indagando sobre el fenómeno, estudiando el fenómeno, observando el fenómeno, me doy cuenta que existe algo que se llama oposición oficialista, entendiendo oficialismo como aquello que está detentando el poder. Y ahí lo tengo claro, ¿eh? Luego me doy cuenta que existe también una oposición al gobierno, es decir, la oposición que no está en el oficialismo, es decir, que no es institucional. Es decir, usted es el que está mandando, yo soy el que me estoy contraponiendo. Por eso, entonces, está otra categoría. La otra categoría que usted crea es cuerpo político opositores o opositor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay oposiciones que tienen punto de encuentro, es decir, que tienen disenso consensuado. Y donde hay punto de encuentro, entonces ellos establecen algo que lo identifique y sobre eso salen a hacerle oposición a los que detentan el poder. Y también está el cuerpo oficialista, es decir, aquellos que estando dentro de la coalición gobernante tienen diferencia. Entonces, usted crea las categorías, la va creando, la establece. Eso lo establece usted como investigador, la crea usted como investigador, obvio, siempre con soporte técnico, científico. Usted lo crea y sobre eso lo aborda. Si ustedes leen el artículo, se darán cuenta que todas esas categorías son las que usted va abordando, usted va a ver el fenómeno y con ellas que usted lo aborda. Con ello que usted busca aprenderlo. Usted no busca aprenderlo con cualquier cosa, porque si no va a llegar, lo que vas a hacer es una narrativa, lo que vas a hacer es una descripción, lo que vas a hacer historia, etc. Pero tú tienes que buscar, es como cuando usted, si alguno de ustedes ha trabajado albañilería, por ejemplo, hay una pala y usted, esa es su herramienta. Si usted es médico, entonces usted tiene estetoscopio o tiene para tomar tensiones, son sus herramientas. Si usted va a comer, entonces la indumentaria que usa para tomar la comida, para digerir la comida, para ingerir la comida, eso es su indumentaria, es decir, la cucharilla, el tenedor, el plato. Igualito, usted como politólogo o politóloga tiene que construir tus herramientas para abordar. Usted tiene que construirla. ¿En función de qué? En función de lo que está observando. Por ejemplo, si usted va a tomar sopa, no la va a tomar
con un cuchillo o con un tenedor, tiene que buscar una cucharilla. ¿Sí? Porque si lo hace con un tenedor no va a poder. Entonces usted va a buscar la herramienta más apropiada para aprender su fenómeno, para tomar su fenómeno, para precisarlo. ¿Y para qué lo vas a precisar? Ya hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho. Para incidir en él, acelerarlo o neutralizarlo. Esa es la tarea nuestra. Por eso es que te quieren contratar. Por eso es que te quieren contratar. Porque ellos no solamente quieren saber qué va a pasar mañana. Ellos quieren que tú le digas cómo hacer para que eso que vaya a pasar mañana pase o no pase. O que pase, pero no mañana, sino pasó mañana. Entonces, toda una discusión. Entonces ya tienes tu categoría. ¿Dónde están todas estas categorías? Bueno, están justamente en lo que hemos venido conversando. ¿Están en dónde? Esa categoría. Están aquí, ¿ven? Usted, ¿de dónde usted sacó esa categoría? ¿De dónde? ¿Para qué? Para este fenómeno que usted está observando, que usted está buscando de describir, que usted está buscando de abordar. ¿Para qué? ¿Para qué usted lo está abordando? Bueno, para hacer este ejercicio que está aquí de politología, para ver cuál es la probabilidad probabilística que se ocurra y para incidir en él. Insisto, ¿qué es lo que te define? ¿Qué te define como politólogo? Lo que te define como politólogo es que tú vas a hacer aproximaciones probabilísticas. En esas aproximaciones probabilísticas, en esto que está aquí, usted va a tratar de incidir en él. ¿Para qué? Para acelerarlo, para neutralizarlo o para pausarlo. ¿Lo ve? Para eso. Eso es lo que te define. Cuando a usted le preguntan qué hace un politólogo, qué es lo que te define, usted va a decir que es que el fenómeno político, cuál es la probabilidad de que ocurra. Ah, eso es lo que tú... No, pero además yo no soy un contemplador, es para incidir en él. ¿Qué te define? Que yo aprendo al fenómeno para incidir en él, para acelerarlo y para ver su escenario probabilístico. Y para eso yo recurro a la ciencia política, a la teoría política, a los estudios actuariales, a la historia, a todo lo que tenga que recurrir para eso. ¿Sí me sigue? Si me sigue, entonces podemos seguir avanzando. Bien, entonces ya estamos nosotros con el fenómeno, ¿verdad? Ya lo describimos, ya acabamos de ver lo que está aquí y vuelvo otra vez. ¿Para dónde vuelvo? Para mi categoría. Ya están ahí, ya saben dónde está la categoría, ¿verdad? Ya la tenemos. Luego la categoría, yo empiezo a investigar. Resulta que dice el artículo, dice comenzando, ¿verdad? Que es una retrospectiva de Venezuela, o sea, una mirada de Venezuela. ¿Por qué una mirada de Venezuela? Porque yo estaba observando ese fenómeno, porque me parecía importante, porque quería definirlo, porque quería incidir en él, porque quería, vamos a suponer que no quería incidir en él, pero quería ver qué iba a ocurrir. Entonces, bueno, como yo sé cómo va a ocurrir, pues yo no incido en él, pero lo que sí sé es que yo hago mi aproximaciones probabilísticas. Empiezo a investigar, como le dije, los autores que le comenté y la bibliografía. Y entonces me doy cuenta, quiero saber si eso de las oposiciones es un fenómeno exclusivo de Venezuela o efectivamente existe hechos parecidos en otra parte del mundo. Entonces, para no ir muy lejos, me voy para América Latina, ¿sí? Para averiguar algunos que otros países, averiguo varios, observo que en la mayoría de ellos el fenómeno se presenta y como es muy amplio el mundo de la investigación, pues voy a circunscribirlo a un área un poco más corta como para hacer un ejercicio. Y digo, bueno, voy a leer Argentina, voy a leer a Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela y empiezo a estudiarlos a ellos. Empiezo a investigar cómo ha sido el comportamiento,
¿sí? Cómo ha sido el comportamiento de esos fenómenos en esos países. Y aquí, pues entonces, comienzas a estudiar, comienzas a indagar, comienzas a investigar sobre él. Y viene y te das cuenta, por ejemplo, vamos a cerrar aquí, te das cuenta, hables una carpeta que tengo yo aquí, y te das cuenta, por ejemplo, permítame ahí, ya lo voy a localizar, a ver qué hice aquí, en un segundo, ok. Empiezo a investigar, ¿hasta dónde? Hasta saber, por ejemplo, dónde están o cómo, qué es lo que ha ocurrido en buena parte del mundo. Entonces tú vienes aquí, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a pararnos aquí. Me ven qué pasa en Colombia. Leo sobre Colombia, leo sobre Argentina, leo sobre Brasil, leo sobre cualquier país del mundo, y en este caso América Latina. Tomo algunos marcos referenciales porque es demasiado, es decir, acorto mi área de conocimiento y me doy cuenta, por ejemplo, que en Colombia, aquí está Colombia, en el 2018 se presentaron 7 candidatos. Es decir, se presentó el candidato de gobierno y 6 candidatos más que se estaban disputando el poder político e institucional. ¿Lo ven? Entonces ahí ya empiezo a decir, pero date cuenta, no es la oposición, harían varias oposiciones, porque si fuese una oposición, pues uno dijese, tiene que haber solamente 2 candidatos. El que está en el poder, el oficialismo, y el que se le opone. El que está en el poder y quien se lo disputa, más nadie. Entonces, mira, primer hallazgo, no es un hecho exclusivo de Venezuela. Vamos a ver, en Colombia 2022 se presentaron, en vez de 7, 8. ¿Lo ven? Aquí está. Ratifica la curiosidad politológica que tenemos nosotros. Y entonces yo empiezo a desmembrar el fenómeno para poder incidir en él. Ven que no lo estoy viendo como hecho monolítico. Cómo yo abordo algo que es monolítico, que es impenetrable. Todo es penetrable. Como todo es penetrable, yo me le voy acercando, y voy construyendo mi conceptualización. Vamos a Argentina, 2019. Alberto Fernández de Kirchner. Entonces se presenta, mire, 6 candidatos. Es decir, el candidato de gobierno y 5 candidatos más. Entonces, interesante. Costa Rica, se presentan 13 candidatos presidenciales. Y en Costa Rica 2018 y en Costa Rica 2022 se presentan 25 candidatos. Eso de alguna u otra forma te va a ti ilustrando, ¿sí?, lo que estás buscando, y te va abriendo brecha. Y tú dices, déjame buscar en el fenómeno que estoy observando cuántas incisiones puedo hacer, cuántas partiduras puedo lograr. Porque si yo logro partir la mayor cantidad en ese fenómeno, o ese cuerpo político, o esas oposiciones, pues la probabilidad de que mi candidato efectivamente tenga mayor probabilidad se incrementa. Y no solamente estoy hablando del candidato de gobierno, estoy hablando de cualquier candidato. A ti lo que te interesa es que haya mayor acercamiento con el tuyo, con tu candidato, si lo tuviese, o con tu fenómeno. El otro, entre mayor parte tenga, es muchísimo más ventajoso según el comportamiento electoral. Luego viene Brasil, 5 candidatos en 2018, Brasil 2022, 4 candidatos. Entonces allí ya empiezas a notar que no es verdad que existe la oposición, sino que todo te indica que existen las oposiciones, una categoría, como se lo acabo yo de decir, una categoría que usted viene trabajando, ¿sí? Pues es una categoría que usted estableció. Mire, vean aquí, la oposición. ¿Lo ven?
Luego vas a decir, y sigues construyendo tu escenario, tienes que leer el artículo para que puedan entender más lo que le quiero decir. Y aquí dice entonces, oposición oficialista, oposición al gobierno, oposición oficialista, oposición al gobierno, oposición oficialista y oposición al gobierno. Entonces luego tú te das cuenta que así como existen, y lo acabamos de ver ahorita, sí, déjenme revisar aquí, que así como existen varias oposiciones, y lo acabamos de mostrar en este caso, te das cuenta que en el gobierno existen varios grupos partidistas que están aliados con el gobierno. Entonces tú dices, bueno, pero si son alianzas, son del gobierno, ¿sí o no? Pero el hecho de que el término sea aliado significa que no somos lo mismo. Si no son lo mismo, entonces yo puedo abordarlo. Yo puedo buscar fisuras en ello. Yo puedo promover la fisura para incidir en ello, o en su defecto yo puedo estudiarlo mejor. Si lo ven, ahí entra entonces todo lo que es neurohumano. ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Cuáles son los marcos conceptuales profundos y medios que me interesan a mí conocer de ese fenómeno para lograr fisura? ¿Lo ven? Entonces, entonces me di cuenta que en el oficialismo existe, por ejemplo, un conjunto de partidos que apoyan al gobierno. Entonces, no es verdad que el gobierno es uno solo. El gobierno es ese partido de gobierno y ¿quién? Y sus aliados. Como son sus aliados, no son parte del mismo cuerpo. Y como no son parte del mismo cuerpo, entonces dentro de ellos existen oposición. Y hay conceptualizaciones sobre ese tema en el artículo que trabajamos. ¿Sí me siguen? Entonces ahí continuamos trabajando. ¿En qué momento estoy? Estoy aquí, estoy en el 0. ¿De qué me estoy apoyando para eso? ¿De qué me estoy apoyando? Me estoy apoyando vuelvo otra vez aquí, ¿de qué me estoy apoyando? Me estoy apoyando de la ciencia política y todo lo que ella representa, de la historia, de la sociología, de todo, y de la teoría política. Me estoy apoyando vuelvo otra vez aquí, ¿sí? De mi pasado inmediato, mi pasado reciente y mi pasado distante. De eso me estoy apoyando para llegar. Y además, ¿de qué más me estoy apoyando? Por eso tienes que tener mucho cuidado. De mis categorías de análisis que están aquí. Y mi categoría de análisis, ¿de dónde las saco? ¿De dónde salen ellas? Es que yo las saqué porque es que yo soy pitonizo, le metí a loco. No, es que yo estoy escribiendo mi fenómeno. Lo estoy observando y observando lo estoy describiendo. Mire dónde estoy. Estoy aquí, no me he salido de él. Estoy en ese proceso de poderlo, de incisión. Estoy en ese proceso de búsqueda de información, etc. Y ahí aplico todas las herramientas científicas que usted considere que son de utilidad. Yo coloco estas 3, ¿por qué? Porque son las más fáciles. Pero toda la ciencia del conocimiento tributan a la politología. Todas, absolutamente todas. La matemática, la física, la química, etc. Entonces usted va allí precisando. Ahí precisando, usted va cerrando su curso de acción, y luego llega y dice, ajá, ya tengo algunos temas medianamente resueltos, ¿sí? ¿Cuáles son los que tengo medianamente resueltos? Que no existe la oposición en singular, que no existe el gobierno en singular, que por lo tanto ambos tienen fricciones internas que se ponen de acuerdo para unos hechos y para otros no. En el caso del gobierno, sí, tiene un cuerpo político que lo acompaña y son aliados. En el campo de la oposición, algunos de ellos se ponen de acuerdo y otros no. Entonces, ¿qué hago yo?
¿Cómo hago ahora para meterme en ese cuento? Pues ¿ahora qué hago? Bueno, hay algo que se llama cuerpo político opositor y cuerpo político oficialista. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿qué es un cuerpo? Es un cuerpo, es todo aquello que yo soy un cuerpo, pero dentro de ella tengo mis organismos. No todos mis organismos trabajan de manera correcta, uno que otro puede estar fallando, ¿verdad que sí? Pero es parte de mi cuerpo, yo lo resuelvo internamente, ellos se acomodan como puedan. Pero no son lo mismo, no es el mismo tronco, cabeza y extremidades, ¿verdad que no? No es lo mismo, no es lo mismo el tren superior que el tren inferior, no es lo mismo el dorsal que los tibiales, no es lo mismo los pectorales que los hombros, no es lo mismo. Y usted ya sabe que no es lo mismo, pero cohabita en el mismo cuerpo. Entonces usted llega y dice, bueno, por razones metodológicas para abordar el sujeto, el fenómeno, usted agarra y dice, voy a llamar cuerpo oficialista a todos aquellos que están dentro de la alianza del gobierno para apoyar una decisión que haya tomado o para apoyar una candidatura presidencial, que es un eje que trabajamos nosotros en el artículo. ¿Lo ven? Entonces, vamos a llamar cuerpo opositor o cuerpos opositores donde existan más de 2 partidos apoyando una candidatura. Y ahí dice, donde existan, y usted crea la categoría, donde existan más de 2 partidos apoyando una candidatura, usted va a decir que es un cuerpo político opositor. Y donde haya uno, usted lo va a llamar simplemente oposición. Ahí va construyendo usted va construyendo su jerga, su categoría, y está observando constantemente que su fenómeno aquí. Todavía yo no he hecho la aproximación probabilística. ¿Por qué no la he hecho? Porque estoy estudiando, lo estoy indagando, estoy investigando, estoy haciendo. Y el fenómeno está en desarrollo. Y usted tiene que irlo midiendo. Y sobre eso va trabajando. Para irse aproximando, para luego hacer las aproximaciones probabilísticas que hemos conversado. ¿Sí? ¿En qué tiempo? Aquí están, y aquí están nuevamente. ¿Sí? Aquí están. A ver, Dios mío. Aquí están. Tratando de entender eso. Ahí vamos trabajando, indagando, etc. Entonces ya tenemos varias categorías definidas. 1. Estoy escribiendo mi fenómeno para aprender. 2. No existen cuerpos orgánicos. 3. No existe el oficialismo, sino el oficialismo y sus aliados. O los oficialistas, si usted quiere. No existe la oposición, sino las oposiciones. Y ya usted acaba de ver, ¿sí? Ya acaba de usted notar, ya acaba de usted palpar por qué estamos diciendo eso. Busco mis antecedentes, todo lo que acabo de mostrar, la bibliografía, el documento, fenómeno político en reposo, fenómeno político que ya está en forma y acto, es decir, forman parte de la teoría. Busco a los investigadores sobre eso, que realmente sean investigadores y que sepan lo que están diciendo. Busco su perfil, busco dónde han publicado, o sea, busco muchísimos elementos que me permitan decir a mí que, bueno, que la probabilidad de que ocurra tal cosa son estas. ¿Por qué? Porque todo mi soporte científico está bien soportado, está bien estructurado, está bien consolidado. Eso no quiere decir que usted va a acertar 100%, pero seguramente su nivel de error va a ser menor. Es lo que le dije yo la vez pasada y reitero sobre cuánto es 9,99 para un politólogo. 9,99 y 9,99 no es 10, porque ese pequeño, esa décima que falta es la que define, ¿me entiendes? Y si usted la aborda mal, pues no vas a poderla aprender, y hay alguien que efectivamente se te va a poder acercar con muchísimo más de velocidad. Entonces ya tenés eso claro, ¿verdad? Ya tenés medianamente eso claro, ya sabes que no existe. Entonces vamos a estudiar. Luego digo, y sobre todo eso yo quiero estudiar qué probablemente ocurra en las elecciones presidenciales del 2024. Eso se escribió antes del 2024. Entonces yo voy y busco mi soporte teórico también. Voy buscando y busco. Me doy cuenta, por ejemplo, permítame aquí,
buscar aquí mejor que más me voy cuenta. A diferencia, me voy a buscar todos los antecedentes electorales que me permitan de alguna u otra forma entender un poco la dinámica. Entonces me voy a las elecciones presidenciales del 98, donde Chávez era candidato y existían las oposiciones. Entonces me di cuenta que Chávez en el 98 lo respaldan 9 agrupaciones políticas. 9 agrupaciones políticas. Se dan cuenta que no es el oficialismo, es los oficialistas. Porque había 9, entre eso estaba el MAS, el PPT, el PCB, el MEC, que luego no lo respaldaron a posteriori. Luego te ves a César Romer, que era candidato en ese momento. 4 agrupaciones políticas, ¿sí? Luego te vas a poner en Sáez, 4 agrupaciones políticas. Luego te vas hacia Alfaro Cero, 7 agrupaciones políticas. Luego te vas hacia otro partido, 7 candidatos más. En total había, utilizando nuestra jerga, un cuerpo político oficialista, un cuerpo político opositor, un cuerpo político opositor, o sea, ya hay 2. Otro cuerpo político opositor, son 3, y otros. Entonces ya tú sabes que hay un candidato oficialista porque estaba en el gobierno y 3 cuerpos opositores disputándose el poder. Dentro de ese cuerpo, por ejemplo, en la Farucero había 7 partidos apoyando. Es decir, tenían identidad partidista propia. Es decir, yo estoy contigo, pero no somos lo mismo. Al no ser lo mismo, inmediatamente surge nuevamente el financiamiento de nuestra área de conocimiento. Es decir, no es la oposición, sino la oposición. Y así me voy, fíjate, es el 98, y todo esto que está aquí son todas las elecciones desde el 98 hasta el 2024. La del 2000, igualito, ¿sí? Fíjense la del 96, Hugo Chávez, tenía 25 agrupaciones partidistas acompañando. 25, es decir, estaba el partido de gobierno, en este caso era el MBR, y existía 25 partidos que lo apoyaban. ¿Sí? Es decir, con identidad partidista propia. Lo que te decía es que somos unos aliados, pero no somos los mismos. Buscamos aquí, vemos a Manuel Rosales, tenía 44 partidos que lo apoyaban. 44 partidos. Y si tú empiezas a ver, uno de ellos ya no forma parte de esa coalición, ya no son un aliado, etc. Si te vas para otros candidatos, existían 12 candidatos. Es decir, en esa contienda se presentaron 14 candidatos presidenciales. ¿Sí me sigue? Si sigues así, estará en 2012, Hugo Chávez tenía 13 partidos, Enrique Capriles tenía 19 partidos y otros candidatos 6. ¿Cuántos candidatos había? 8 candidatos. La del 2013, Nicolás Maduro tenía 15 partidos, Enrique Capriles por primera vez se presenta con una tarjeta única, rompiendo eso que estamos diciendo. Ahí tú decías, mira, fíjate, ahora sí hay una oposición. O sea, una oposición unificada en función de un cuerpo político opositor en función de. Y se llamó la MUP. En ese momento, con mucho estuvo muy cerca de ganar la presidencial. Pero fíjese, un solo partido, no es una tarjeta, no, era una agrupación política, pero cuando tú te presentas ante el Consejo Nacional Electoral, al Consejo Nacional Electoral no le interesa cuántos partidos hay dentro de la tarjeta, es un partido. Y esa tarjeta fue exactamente la tarjeta de la unidad que logró unificar en un solo movimiento, en la oposición en singular, todas las voluntades en ese momento. Pero además, se presentaron ¿cuántos? 4 candidatos más. Es decir, habían 6 candidatos para esa elección. Entonces no es verdad que existe la oposición, sino que en todas las contiendas existen las oposiciones. Y así sucesivamente, en el 2018, 11 partidos apoyaron a Nicolás.
4 apoyaron a Enrique Falcón, a Henry Falcón, y además se presentaron 2 candidatos más. Es decir, habían 4 candidatos para esa elección. Y en esta última elección, pues eso se escribió antes, esto se escribió mucho antes de la elección. Yo no sabía exactamente cómo iba a quedar el tarjetón, no podía saberlo, pero lo cierto del caso es que luego consigo el tarjetón, ¿sí? Ya en el momento final, y observen ustedes cuántos candidatos participan en las elecciones presidenciales del 2024. Es decir, Nicolás era uno, a ver, el Mundo era el otro, estaba aquí, que no leo casi, el Daniel Ceballos, estaba el de Lápiz, estaba el Hebrero Justicia, estaba Claudio Fermín. En esa contienda del 2024 se presentaron 9 candidatos. 9. Cuando tú observas toda esa realidad, te das cuenta, ¿sí?, que efectivamente el fenómeno que tú estabas estudiando no se podía ver en singular, sino en plural. Tú como estratega político y como politólogo, si te contratan para eso, tienes que visualizar este escenario, ¿sí? Tienes que visualizarlo, tienes que palparlo, tienes que medirlo. Y esto salió después de la elección. Usted busca la revista, permítame un segundito, por favor. Usted busca la revista y luego se va al final de la revista. Vamos a buscar el final de la revista, en las conclusiones específicamente. Y en las conclusiones, usted nota que dice, fíjese lo que dice: abordar los escenarios políticos electorales desde las oposiciones brinda una perspectiva política amplia. Las oposiciones pueden o no agruparse en cuerpo político para disputarse el poder institucional. Sin embargo, el hecho de que mantenga sigla partidista propia es muestra fiable, verificable y fidedigna de su existencia. Es decir, que independientemente que integren un cuerpo político, no significa que no existan las oposiciones intra y extra cuerpo político. Es decir, que si yo, independientemente de que esté apoyando al candidato A y soy de un partido político y no del partido de gobierno, pero aún así lo estoy apoyando, quiere decir que no somos lo mismo. No pierdan eso de vista, porque para eso nos contrata. Luego dice: las oposiciones no son solo las que se oponen al oficialismo, sino también las fuerzas políticas con identidad partidista propia que apoyan al gobierno. Por tanto, se está en presencia de 2 tipos de oposiciones en la categoría: las que se oponen al oficialismo y las que se oponen entre ellas. ¿Entre ellas quién? Entre el cuerpo político oficialista, ese cúmulo de partidos que hay apoyándolo, los aliados, y el cuerpo político opositor y todo ese cuerpo político opositor. ¿Sí lo ven? Entonces dice: en América Latina existe suficiente evidencia empírica del fenómeno de las oposiciones. Los países explorados, lo que acabo de decir, y en el caso de Venezuela, las oposiciones o una parte de ellas que se oponen al oficialismo participaron en un evento electoral llamado primaria para elegir un candidato con mira a las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, aun cuando se inscribieron 14 candidatos aspirantes al abanderamiento, en esa elección interna habían 12, ¿sí?, de la oposición, luego de realizar las investigaciones sobre el comportamiento político electoral, es muy probable que en el tarjetón electoral para la presidencia de 2004 aparezca no menos de 4 candidatos. Repito, se escribió antes de las elecciones, antes de las inscripciones. Uno como investigador sabía que iba a haber más de 5, 6, pero un politólogo no se expone, y digo, no menos de 4. Puede ser 4 o 5. Lo que yo sí sabía es que no menos de 4 iba a ocurrir,
porque lo teníamos tabulado. ¿Y qué dice aquí? Cito a García Pelayo, en realidad posible, en realidad efectiva, en realidad posible, para ver los probables escenarios. ¿Qué estoy diciendo? No menos de 4. ¿Cuál es la tarea del politólogo? Si estás apoyando a las oposiciones, es tratar que haya menos oposiciones posible para que le gane al gobierno. Es decir, para que el fenómeno que vas, lo probable escenario, que tú sepas, mire, si vamos por aquí, vamos como 6 oposiciones, es tratar de unificar la mayor cantidad de fuerzas opositoras al oficialismo o al gobierno para que tenga mayor probabilidad de ganancia. ¿Qué hace la otra parte del oficialismo? Hace o busca que haya la mayor cantidad de oposiciones posible contra el oficialismo. Y si simplemente no es un espectador, porque bueno, no tiene más nada sino ser espectador y observar, por lo menos decir en función de ese movimiento cuáles son los probables escenarios. Y aquí dice que aparezcan no menos de 4 candidatos. En este orden, la realidad política muestra las oposiciones como una variable recurrente, oponiéndose al oficialismo, así como entre ellas. Por tanto, la probabilidad que consensúen el disenso en función de presentar un candidato único que dispute el poder institucional al candidato oficialista es poco plausible. Entonces, ese ejercicio que está allí, que ustedes tienen que revisarlo, leerlo, ver el contenido, se darán cuenta que tienen muchísima información, pero lo que realmente no define es lo que yo buscaba mostrar en ese estudio, para tratar a mis estudiantes, primero de guiarle a mis estudiantes exactamente qué es lo que hace el politólogo. Este primer corte es lo que nos define. Lo que viene a posterior, lo que vamos a estudiar, por lo general son fenómenos políticos en reposo, es decir, el segundo y tercer corte. Este primer corte es el candela. El candela porque es lo que te define, porque es lo que te identifica. Y la tarea nuestra, mis estimados y apreciados estudiantes de ciencia política, es que usted pueda familiarizarse con este mundo que está aquí, con la línea de tipo de politólogo, que entienda que hay, ¿sí?, que hay áreas de conocimiento como estas que están aquí, que usted no puede, ¿sí?, que usted no puede ver los escenarios si no tiene, primero, no creas, no sabes que lo que estás estudiando tienes que estudiar el fenómeno, y quien no ha estudiado antes, es decir, los fenómenos políticos que están en reposo y en forma, quién los estudió, en qué revista lo publicaron, cuál es su basamento teórico, quiénes son sus investigadores, etcétera, ver cuáles son sus categorías y todo luego el instrumento que tú creas para abordarlo. Yo espero que, al igual que como las otras clases, pues servirle de ayuda a usted comprender lo que estamos buscando. Porque es la única tarea que nosotros nos proponemos como profesor en cualquier área de conocimiento. En el caso mío, pues hago un esfuerzo para que usted cada vez esté más oscurecido. Buenas tardes.